En España se están cambiando calles, abriendo tumbas y derribando estatuas en nombre de la memoria. Pero, ¿y si quienes atacan a Franco fueran sus verdaderos herederos? Si la llamada memoria histórica no fuera una gran mentira, sus impulsores no estarían usando la ley para denigrar la figura de Franco. Estarían alzándole un monumento aún mayor de los que se empeñan en derribar, porque fue él y no otro quien diseñó las bases del estado del bienestar en España. Él creó la seguridad social, implantó la educación y la sanidad pública y estatalizó empresas. ¿Acaso no es eso lo que hoy se conoce como conquistas sociales? Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo en borrar al verdadero arquitecto del sistema? Lo primero que habría que precisar es qué se entiende cuando aparece el estado del bienestar en el sentido moderno, en el sentido que nosotros lo podemos entender, que es una respuesta, de algún modo, a la crisis del año 29. Y a partir de ahí, la definición y los elementos que la componen, naturalmente, ha ido variando a lo largo del tiempo, no es lo mismo, pero adecuándolo a lo que ha sido la evolución histórica en el caso de España, yo creo que la respuesta es afirmativa en el sentido de que el estado del bienestar moderno surge o se instala durante el régimen de Franco. Ese estado del bienestar básicamente consiste en la protección sanitaria, tanto para seguros de pensión, vejez, sanidad, atención, etcétera, los sistemas de desempleo y la cuestión de la educación. Yo diría que cuando llegamos a 1970, por poner una fecha redonda, pues el sentido de la evolución social y económica de España marca que existe ya ese estado del bienestar. Es decir, el grado de coberturas y de avance ha sido impresionante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que antes de la guerra civil las tasas de pobreza, aunque los cálculos son siempre, en fin, de aquella manera aproximados, estaban en torno al 40%, que después de la guerra y en la primera posguerra pudieron subir hasta cerca del 60%, pero luego cayeron aceleradamente y en 1975 nuestras tasas de pobreza estaban muy por debajo del 10%, y además era una sociedad, una de las pretensiones naturalmente del estado del bienestar, desproletarizada, con un cambio importante, con un crecimiento de clases medias que no existían y que se continúa en los años siguientes. Por lo tanto, los elementos clave del estado del bienestar aparecen durante el régimen de Franco, con una salvedad con respecto a la evolución de nuestro entorno, y es que los niveles de partida en el caso de España eran muy bajos. Bueno, en el caso del pensamiento de Franco hay que tener en cuenta que es un poco, yo no diría que va por libre, pero que opera de alguna manera independiente cuando se produce la sublevación. El manifiesto, el conocido como Manifiesto de Las Palmas, lo que viene a decir es que no va a quitarse, eliminarse, cambiar ninguna de las cotas que se han alcanzado por parte de los trabajadores. Ese viene a ser el mensaje. Luego, en los discursos que va pronunciando, porque es un hombre que no parte de un programa político anterior, en los discursos que va pronunciando entre 1936, 1937 y 1938, siempre hay referencia a esta cuestión social. Claro, uno puede pensar, esto es lo lógico en un político, hace una serie de promesas, una serie de planteamientos, lo que corresponde a los historiadores es determinar luego si esto de alguna manera se traslada a la realidad o no. En el caso de Franco, casi siempre, si uno repasa un poco sus discursos, lo que él dice que va a hacer, normalmente lo hace. Durante la propia guerra, por ejemplo, por poner una decisión, algo que ya estaba aprobado, que era las vacaciones remuneradas, la semana, porque entonces estábamos hablando de una semana, probablemente el espectador no lo sepa, pues en la zona nacional o en la zona franquista, depende de cómo le guste a cada uno llamarla, se convierten en obligatorias, salvo aquellas empresas en el año 37 que tienen personal que es necesario para cuestión de guerra, todas las demás tienen que tomar las vacaciones obligatoriamente. Bueno, pues esto, digamos que todo lo que va surgiendo lo va convirtiendo. De ahí que se convierta en uno de sus leitmotiv, ¿no?, de los discursos a lo largo de todo su régimen. Franco, todo el mundo lo sabe, esto no es ninguna novedad, no era un teórico, ¿verdad? No es alguien que tiene una teoría política desarrollada cuando llega al poder, sino que naturalmente lo que él va haciendo es cogiendo de aquí a allá aquello que le interesa. En el campo de materia social o materia socioeconómica, pues hay que tener en cuenta que la Constitución de 1931 es la primera que introduce en España el constitucionalismo social y constitucionaliza pues determinado tipo de derechos.
tipo el derecho a las vacaciones, la sanitario, la seguridad social. Todas estas cosas, en el sentido que se daba entonces, aparecen en la Constitución. Cuando él llega, pues sigue con ella adelante. Es decir, muchos proyectos que durante la República se habían comenzado, pues naturalmente se quedan ahí se han paralizado, y él los retoma y sigue adelante. Yo siempre pongo el ejemplo del caso de la reforma agraria en la parte técnica, lo relativo a los famosos pantanos. Es decir, la República era una cosa que venía de antes, naturalmente, pero la República va a hacer un plan, lo hace un ingeniero. Y cuando Franco asume el poder, decide que hay que continuar con ese plan, y el mismo ingeniero que había hecho toda esa programación, que estaba en la cárcel, pues lo sacan de la cárcel y lo ponen en un despacho. En este sentido, yo creo que hay una continuidad clara en el proceso evolutivo de todo lo que es la legislación social, la aparición de los seguros sociales. Todo esto sigue ese camino, ¿no? En este sentido, y además Franco lo reconoció muchas veces, o sea que tampoco es ninguna novedad. Quizás le sorprenda al oyente o al que no lo sabe, pero esta es la realidad. Es decir, la ley sanitaria, o la ley de bases de la sanidad, que estuvo ahí dando vueltas desde Primo de Rivera, la República en 1936 termina de hacer un proyecto. Pues ese proyecto es el que luego se aprueba, ampliado por cierto, en el año 44. En el ideario económico, si uno lo quiere llamar así, a lo mejor resulta excesivo de Franco, que puede ser simplista porque era un hombre que en sus discursos buscaba hacerse entender y por lo tanto reducía las categorías a lo más sencillo posible. Pues está esa idea de que solo se puede repartir riqueza si se tiene riqueza. Esto es uno de sus leitmotiv, por lo tanto hay que crear riqueza. El intervencionismo así entendido, es decir, Franco fue intervencionista en el sentido conductivo del término, nunca fue contra la propiedad privada, es decir, eso no estaba. Lo que pasa es que Franco era un militar y hay que tener en cuenta que esa forma de ver las cosas hace pensar que determinados tipos de empresas, etcétera, deben depender del Estado, básicamente, y eso es lo que hará. Entonces, ese intervencionismo inducido, o lo que se llama el intervencionismo de protección social, que es muy acusado en el régimen de Franco, sobre todo en lo referido a la protección del trabajador, estaba en esa realidad. Lo que no hace es intervenir de forma absoluta en el modo de controlar la economía. Quizá al principio más, luego naturalmente se va relajando y luego llegamos a formas como esta de la industrialización inducida, los planes de desarrollo, etcétera. Pero bueno, también se estaban dando en Francia, no era tan extraño a esta época. Eso sí, insisto, las industrias estratégicas, lo que hoy muchas veces se llama industrias estratégicas, él como militar pensaba que era necesario que fueran del Estado. Ya sea la fábrica de las compañías aéreas, ferrocarriles, telefónicas, refinerías, etcétera. También pensaba, naturalmente, que dado la acumulación de capital que existía en España al acabar la guerra civil, pero también antes, no existía el suficiente como para crear esas grandes industrias que, por lo tanto, debe quedar el Estado. Luego se aficionó a aquello en los años 60 del capitalismo popular, cuyo ejemplo más típico es la Telefónica y las famosas Matildes que se decían en los años 60, que es ese ejemplo de capitalismo popular que revierte naturalmente en la gente que es accionista, que es pues, la masa de la ciudadanía. El debate entre la autarquía, lo que dura y lo que querían hacer es muy largo y además hay para todos los gustos en la interpretación. Esto es así. También es cierto que la autarquía, es decir, la cerrazón absoluta hacia el exterior, no existió nunca y no existió en la documentación del propio Franco ni en los discursos, ni tan siquiera en los de sus avances con el INI está esa forma de contemplarlo. Es cierto que cuando Franco llega al poder, pues las teorías autárquicas están en boga y de alguna manera hay un fuerte influencia y pensamiento autárquico en España como en otros países. Claro, esa idea, que no debía ser nunca absoluta, en Franco se trataba de sustituir, más que nada, sustituir empresas de importación por otras propias para, naturalmente, hacer descender nuestra balanza comercial, que naturalmente era muy deficitaria en la época. Luego están las circunstancias externas. Yo tengo la impresión, teniendo en cuenta los primeros meses antes de que estalle la Guerra Mundial, y casi si me apuran hasta, 1940, cuando se produce, la guerra de verdad en Europa en el frente occidental, pues si los créditos que se están buscando en el extranjero, básicamente en Inglaterra y luego en Estados Unidos, hubieran conseguido, pues la economía española hubiera ido hacia otro lado.
Luego, claro, está la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, que a nosotros nos afecta en tanto en cuanto que nos coarta la posibilidad de obtener créditos en el exterior, coarta la capacidad de importación, no podíamos importar ni chatarra, que era fundamental para nuestra industria, el petróleo estaba, en fin, racionado, los navicers que controlaban la exportación, eso te obliga a ser todavía más autárquico, y ahí se juntan un poco, si me apura, el gusto con las ganas de comer. Luego, naturalmente, una vez que tenemos un pequeño respiro entre el año 44-45, pues sucede la cuestión internacional que también bloquea durante los 3 primeros años las posibilidades de apertura y de conseguir créditos, que era algo necesario para la economía española, para ponerla en progreso. Por lo tanto, es una autarquía que en cierta parte se trata de sustituir, crear un entramado industrial, etcétera, y por otro lado está obligada por las circunstancias, es decir, no había otro remedio que racionar, etc. Luego ese modelo se abandona. Queda el modelo intervencionista, que unos critican ampliamente porque dicen que si no se hubiera empleado, pues naturalmente el crecimiento de los años 60 hubiera sido mucho más espectacular. Bueno, teniendo en cuenta las cifras, desde luego hubiera sido mucho más espectacular. Yo tengo la impresión de que si en torno al año 45, etcétera, pues hubiéramos conseguido los créditos o las necesarias importaciones, hubieran arreglado las exportaciones, etcétera, pues naturalmente la situación de la autarquía, lo que se conoce como autarquía, hubiera evolucionado de otra forma. Yo creo que también hubo errores que podamos decir objetivos, y es que se prolongó demasiado el sistema de las cartillas de racionamiento cuando podía haberse avanzado en un modelo progresivo de reducción que hubiera evitado, en fin, otro tipo de negocio en el entorno, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron. E insisto, es que el régimen de Franco no es eso que todo el mundo entiende, algo monolítico en el cual él decide, etcétera. Había una serie de grupos que pugnaban, ¿no?, por ganar la opinión de Franco para bascularla hacia su posición. Y dentro de estos grupos había un sector muy fuerte desde el punto de vista autárquico. Esta es la realidad. Franco, que era en definitiva el último punto de decisión, era un hombre que cogía las cosas de aquí y de allí. No conocemos muy bien cuáles eran sus fuentes de referencia, en este caso referidas a la cuestión económica o social antes de la guerra. Sí sabemos que era, seguidor de Acción Española, de la revista, y la importancia de la doctrina social de la Iglesia estaba ahí. Cuando se redacta el Fuero del Trabajo, él mismo hace determinadas consideraciones a los ponentes sobre la cuestión, ya Dionisio Ridruejo, que será el autor del preámbulo, de que debe hacerse la mención explícita a la doctrina social de la Iglesia. Eso también estaba en el pensamiento, por ejemplo, de José Antonio Primo de Rivera. Es algo que está allí, el catolicismo social es algo que está en el magma de alrededor, y por lo tanto de alguna manera Franco lo va a incorporar. Por ejemplo, cuando se le propone, que viene de un sacerdote que además ha tenido relación con falangistas, la puesta en marcha de los subsidios familiares en plena guerra, él se la propone y naturalmente inmediatamente pues le parece bien y anuncia y se pone en marcha. Luego el peso naturalmente de los católicos va a ser muy importante a lo largo, pues sobre todo en los años desde el 45 hasta el 60 casi. Y luego, naturalmente, los ministros económicos de los años 60 están vinculados a la Opus Dei. Por lo tanto, el peso de eso que se llama la doctrina social de la Iglesia es muy importante. Yo creo que ese va a ser el elemento fundamental. Él venía a decir eso, ¿no? Por encima del movimiento está la cruz de Cristo, aunque sea una frase retórica, pero sintetizada muy bien. Yo creo que el elemento fundamental para él es la doctrina social de la Iglesia. Su vinculación es evidente a figuras como Herrera Oria, etcétera, y por lo tanto ahí tiene ese peso. Yo dudo mucho que hubiera influencia del New Deal y Roosevelt, porque, en fin, la distancia era bastante evidente en el momento en que esto se pone en marcha. No era algo que estuviera cercano, ni que sus resultados estuvieran directamente comprobables en España de alguna manera. Es curioso que, sin embargo, después, cuando se pone en marcha los primeros seguros de sanitarios, etcétera, y hay que empezar, se hace el plan de instalaciones que va a dar cobertura a hospitales, etcétera, sí que hay una comisión que marcha a los Estados Unidos para estudiar el modelo de los hospitales norteamericanos, y que de alguna manera sí que tiene influencia luego en la puesta en marcha de la red hospitalaria moderna
que se hace en España, pero no creo que en el sistema de pensiones o en el sistema de lo que sería la seguridad social tenga esa influencia. El sistema de Bismarck, hablando sobre ese sistema tal como era y en referencia a los años 40 o a principios de los años 40, el sistema de Bismarck es un sistema que, digamos, está vinculado a las clases medias alemanas y cuyo sistema de pensiones está vinculado a asegurar a esas clases medias. Ese no era el modelo que España necesitaba, en todas cosas porque aquí la clase media era reducida y el problema era más parecido al de Inglaterra, donde el plan británico consiste en garantizar un mínimo para combatir la pobreza, que es uno de los objetivos del estado del bienestar, es decir, combatir la pobreza y hacer una sociedad más igualitaria o de más justa redistribución. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que el plan británico lo estudia porque se conserva en su archivo personal la documentación referida que le ha sido llegada. Y es curioso porque estamos en plena Segunda Guerra Mundial. El plan empieza en el año 40, se está discutiendo hasta el año 44 aproximadamente en Inglaterra sobre cómo se va a hacer esta seguridad social moderna, porque la seguridad social moderna, lo que entendemos todos por seguridad social, es de después del finales del periodo entre guerras y se empieza a aplicar de verdad al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, cuando en España se está planteando ese estudio, se está haciendo al mismo compás que se está haciendo en Inglaterra. Y yo creo que el modelo británico, que a él le lleva la documentación, yo he tenido oportunidad de consultarla, los subrayados de él y estas cosas, pues naturalmente yo creo que es el que más le atrajo por esta cuestión que yo digo, es decir, se trataba de una situación parecida, unas enormes bolsas de pobreza, una situación de abundante desigualdad, una ausencia de clases medias, la necesidad de crear unas pensiones que no existían en 1939 y ese es el modelo que se elige. Luego, naturalmente, cuando se ponga en marcha y en los años siguientes, hasta la Ley de Bases de 1963, pues las influencias eran, como vasos comunicantes. No se puede decir que tengamos un sistema de reparto absoluto ni que tengamos un sistema de capitalización absoluto. Con los límites y tal, pues todas estas cosas se van mezclando. El concepto de seguridad social que nosotros tenemos nace cuando nace y no puede nacer antes. Si no hubiéramos sido unos adelantados, y normalmente, por desgracia nuestra, casi nunca en la historia hemos sido muy adelantados, por lo menos en los últimos 200 años, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo primero. Segundo, es que utilizan ese juego de palabras. Cuando uno le dice seguridad social, entiende lo de hoy. Y entonces dice, no, es que los seguros aparecieron. Pues mire, si se quiere uno retrotraer a 1883, cuando se crea la Comisión de Tratamiento de Asuntos Sociales. Y estamos a 1900, cuando empiezan, luego en la primera década se creará el Instituto Nacional de Previsión. Pero esos seguros ni eran obligatorios ni eran para todos. Hay en el primer tercio del siglo, por poner una cifra redonda, en el cual la cuestión de los seguros sociales y demás está referida solamente a los obreros industriales. Luego se van incorporando los demás, es decir, esta cuestión de la época, ¿verdad? Esos seguros, insisto, no eran obligatorios y además eran privados. Al no ser obligatorios perdían cualquier tipo, de efectividad y habrá que esperar hasta los años 20 que se pongan, o ya hasta la Segunda República, donde se anuncia que va a crearse el seguro obligatorio. Pero esos seguros son seguros de accidentes. Es decir, no cubrían la enfermedad, la necesidad de poner un seguro de enfermedad para todas las contingencias, no arranca ahí, empieza a plantearse, pues con Primo de Rivera empieza a plantearse la necesidad de hacer un plan sanitario nacional que luego se vuelve a plantear en la Segunda República, pero se queda sin hacer. Y por lo tanto, el modelo que se implementa a partir de la ley de 1939 va a ser un modelo moderno. Y opta por el sistema de reparto. El antiguo era un plan de capitalización. El primero era que los señores, al final de la Restauración, en la dictadura de Primo de Rivera, al principio de la República, pues tenían una especie de cartilla de ahorro donde depositaban unas pesetas que en teoría con el tiempo les van a dar un dinero, que eso será lo que cobren. Pero es un sistema, muy elemental y que naturalmente no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. El segundo elemento dentro del estado del bienestar, fue el seguro de maternidad de Primo de Rivera, que es para garantizar la atención del parto y los meses de después, pero nada más. Por lo tanto, era una cosa muy embrionaria. Claro, es el origen del arranque, el INP, el origen del arranque que nos lleva a la seguridad social. Pero la seguridad social que nosotros entendemos
con el concepto fundamental de protección sanitaria, no de accidente de trabajo, pues se pone en marcha dentro del régimen de Franco, y se pone además en marcha muy pronto. Estamos hablando de los 3, 4, 5 años posteriores a la guerra civil, y además son años de dificultad económica, con lo cual que un gobierno se ponga a hacer estas cosas en un momento de dificultad económica, pues dice mucho de cuáles eran sus objetivos o sus cuestiones. La Ley de Bases del 63 supone el inicio de la seguridad social moderna que nosotros entendemos, la que tiene sanidad, pensiones, y luego se incorporará el seguro de desempleo o el desempleo, que son los 3 elementos clave. Por lo tanto, es una ley moderna. Si uno quiere decir errores comprendidos o estimados a posteriori, probablemente la unificación de seguros se podía haber hecho antes, y por lo tanto engendrar el modelo de seguridad social. Incluso los regímenes especiales de la seguridad social podían haberse, en los años 70, principios de los 70, haberse unificado de algún modo. Estos son opciones, naturalmente. Pero quitando eso, la ley de bases supone el modelo moderno, el modelo de seguridad social que tenemos actualmente. Es decir, en cuanto a las coberturas sanitarias, cuando se hace el seguro obligatorio de enfermedad, mucho antes, ¿verdad?, en los años 40, ese seguro ya tiene, las coberturas son prácticamente las mismas que tenemos actualmente. Y ese seguro, además, no cubría solamente por una razón ideológica de cómo se concebían las cosas en la época, cubría al trabajador y al resto de la familia, no entendida nunca nuclear. Esto, la gente más mayor que me esté escuchando podrá recordar que había gente, todas las mujeres no trabajaban o no habían trabajado en los años 50 y a lo mejor eran hermanas solteras. Por lo tanto, en esa concepción de amplio de la familia, pues la hermana soltera que no había cotizado y por lo tanto no había trabajado, no estaba dentro de una seguridad social, pues pasaba, por ejemplo, a la seguridad social del hermano mayor. Es decir, esta especie de concepto de intentar ir ampliando estas coberturas. Bueno, pues en el año 63 se hace la ley de bases, se modifica en el 67, en el 70, es decir, las modificaciones son continuas. Y a mí eso siempre me ha parecido interesante, porque puede uno tener la imagen de que el régimen de Franco era una cosa estática, monolítica. No, en el caso de esto de la legislación social tiene una concepción dinámica de la ley. Casi es un prueba y acierto y error. Si una cosa no funciona a los 2 años, la pongo en reforma para hacer la cosa moderna. A mí lo que más me llama la atención a veces, y a veces se olvida, es que cuando estamos en el tercer plan de desarrollo, principios de los 70, pues naturalmente ya se está previendo cuál va a ser la evolución hasta 1980. Y esa es la evolución del estado del bienestar. Entonces, las pensiones, que sería el elemento más trascendente si uno quiere, pues han ido cambiando, y en ese momento ya se planifica que se van a revalorizar progresivamente, no van a ser estáticas, que en segundo lugar esa revalorización estará en función de los niveles salariales. Tener en cuenta que estamos en una época de continua alza de los niveles salariales, pues se van a ir cambiando las cotizaciones, la prestación en función de los niveles salariales que se vayan actualizando, y luego también el nivel, lo que nosotros llamamos en función del nivel de vida. Quiero decir que es el sistema moderno. Pero es que además de eso, pues los otros elementos del estado del bienestar también están contemplados, es decir, en las leyes del tercer plan de desarrollo, y lo será el objetivo 80, pues está el acceso general a la cultura, porque en el sistema educativo primero será a la educación, digamos, básica, es decir, hasta los 14 años, pero está previsto la ampliación de la educación gratuita hasta el bachillerato, que deberá alcanzarse en 1980, tal como estaba previsto en el programa Horizonte 80. Y luego hay cosas bastante curiosas. Todo lo que es leyes de prevención también está contemplado, leyes de prevención, seguridad, higiene en el trabajo, todo eso también está a partir del año 70, del tercer plan de desarrollo. O cuestiones como, por ejemplo, están dándose cuenta de que la población española, que ha bajado gracias a este nuevo modelo sanitario, a principios de los 60 estábamos en tasas de mortalidad del 8 por 1000, 9 por 1000, que es bastante aproximado a lo que tenemos en la actualidad, antes del COVID, desgraciadamente, ¿verdad? Pues naturalmente eso significa que vamos a tener una población que se está envejeciendo cuando llegamos a los años 70, y entonces se empiezan a inaugurar, o se empieza a tener en cuenta que hay que construir una red para atender a esa población, que es cuando empiezan a inaugurarse todo aquello de los hogares del pensionista que florecen por España. Lamentablemente esa política después no se continuó, y ahora nos encontramos en la situación que tenemos. Y también la cuestión del paro.
hay cosas curiosas. En el año 70 la preocupación del paro, hacia dónde debían ir las prestaciones, establecía varias categorías. Una de ellas era los mayores de 40 años que se quedaban en desempleo. Se consideraba con más de 40 años, por la relación de la época, pues naturalmente ya había problemas para crear empleo. El problema de los minusválidos también se aparece en ese tipo, o, en fin, aquellos que se quedan en el paro estacional. El paro estacional, todo el mundo sabe lo que es, naturalmente, pues también está asumido en ese momento. Quiere decir que los elementos del estado del bienestar, incluidos los elementos de cultura popular, vamos a llamarlo así, que también forman parte de ese estado del estado del bienestar o del estado de servicio, en 1970 ya estaban concluidos, o estaban alumbrados, o estaban guiados. Luego han seguido naturalmente desarrollándose. La seguridad social actual viene de las modificaciones hechas por las diversas leyes a partir de ese momento, el año 80. Hay 7 o 8 modificaciones y no me las sé de memoria, naturalmente. Pero las que están hechas al principio, si uno repasa quiénes son los autores, verá que el equipo técnico son los miembros de la Seguridad Social que vienen del régimen de Franco. No iban a salir de ningún sitio extraño. Por lo tanto, en fin, cualquiera sabe que esto va a funcionar así. Incluso nuestra red hospitalaria es heredera directa de la que se va a crear a lo largo del régimen de Franco. Es decir, los grandes hospitales que existen en España provienen casi todos de las inauguraciones de esa época. El régimen de Franco, claro, no podía prever que eso pudiera suceder, porque era un régimen pronatalista o impulsor de la demografía, y cuando muere Franco seguimos teniendo una población mayoritariamente joven. Nuestro baby boom famoso es un baby boom retrasado, es decir, casi hasta el año 73. Por lo tanto, esa perspectiva de envejecimiento demográfico no estaba en el guión. Lo que sí estaba en el guión era que entendían, debido a los gastos, en fin, toda la inversión que se estaba haciendo, el Estado, ¿verdad?, tendría que aportar en algún momento una parte a la seguridad social. Hay que tener en cuenta que en 1975 la cobertura llegaba aproximadamente a unos 30 millones y medio de españoles, de los 35 aproximadamente que seríamos. Hay que tener en cuenta, esto es una parte que no se explica bien. Es decir, quienes no estaban dentro del seguro eran quienes tenían rentas muy altas. Es decir, el seguro empieza a construirse desde abajo. Esto también es curioso, ¿no? Porque era esa la idea. Y naturalmente, ya por edad de jubilación, en los años 70 empezaba a plantearse el problema de los que no habían contribuido, a pesar que los años de cálculo de pensión eran bajos. Creo recordar que eran 6 o 8, una cosa así. Y hubo que hacer algunos tipos de ajustes, sobre todo en el caso de mujeres, ¿verdad?, para que de alguna manera pudieran entrar dentro de la legislación para cobrar una prestación de pensión. Y esto también planteaba lo que luego llamaremos pensiones no contributivas, ¿verdad? Planteaba la necesidad de que el Estado incorporara ese dinero al Fondo de la Seguridad Social. Claro, hay que tener en cuenta que el Estado entonces estaba organizado de otra manera, con lo cual no es lo mismo las partidas que actualmente. Entonces, ahora tenemos una situación demográfica inversa y hay ese problema, pero bueno, el Estado tendrá que aportar más. Quienes hacen las cuentas, yo no soy historiador económico, no me he dedicado a eso, pero sí quienes han hecho las cuentas dicen que de la bolsa de la Seguridad Social se pagan muchas cosas que no pertenecen realmente a la Seguridad Social y que, por lo tanto, el Estado, a la hora de adjudicar los presupuestos, debería derivar las partidas necesarias para el régimen de la Seguridad Social, y que de momento el sistema de pensiones no es algo que estaría en peligro dentro de ese panorama, es decir, que el Estado aporte las cantidades que sean necesarias. Bueno, esto ya es una cuestión de debate, pero el problema demográfico en 1975 nadie se lo planteaba, ni se esperaba. Se seguía pensando que íbamos a tener una población en crecimiento, porque además ideológicamente en esa época pues se pensaba que un país que crece, que tiene más población, naturalmente es un país que tiene más posibilidades de desarrollo. Bueno, son cosas que van cambiando con el tiempo.